Buen día, somos el grupo conformado por Jonathan Coroseo, Vanessa Flores y Celernia Vargas, y hoy le presentaremos nuestro reporte número 5, titulado Determinación de la eficiencia de una QPCR. Para comenzar, a modo de introducción, tenemos que la QPCR es una técnica de biología molecular que nos permite amplificar y cuantificar ADN en tiempo real. Esto significa que, a diferencia de la PCR convencional, aquí podemos monitorear el proceso de ciclo a ciclo gracias al uso de fluoróforos como SVR Green o EVA Green. Esta fluorescencia aumenta a medida que el ADN de doble hebra se forma, por lo que podemos observar la amplificación en su fase exponencial. Para que esta cuantificación sea confiable, utilizamos genes housekeeping, ya que mantienen niveles de expresión estables entre muestras y nos permiten normalizar variaciones técnicas. Además, para evaluar la eficacia de una QPCR se construye una curva estándar, obtenida a partir de diluciones seriadas. A partir de la pendiente de esta curva es posible calcular la eficacia, y valores entre 90 y 110% se consideran óptimos. Bueno, nosotros nos propusimos un objetivo general, el cual fue evaluar la eficiencia de la amplificación por QPCR mediante una curva estándar usando genes Housepeak. Y entre los objetivos específicos se encuentran conocer y ejecutar la técnica de QPCR de manera experimental, analizar los valores de fluorescencia y los CT obtenidos para determinar la especificidad y la eficiencia, y finalmente aprender a utilizar el programa ARIAM MX para interpretar los datos generados durante la QPCR. Bueno, para la metodología quisimos hacer un flujograma más resumido de lo que teníamos que hacer, donde primero realizamos 5 evoluciones seriadas a partir de una muestra de ADN con el fin de construir la curva estándar necesaria para calcular la eficiencia. Luego preparamos la mezcla de reacción para cada dilución, la cual incluía Master Mix, Primer Forward, Primer Reverse, agua libre de nucleasas y finalmente el ADN. El volumen final por tubo fue de 20 microlitros. También preparamos un control negativo que contenía Master Mix, Primers y agua, pero sin ADN. Este control nos permite confirmar que no exista contaminación o amplificación inespecífica. Y finalmente configuramos el termociclador según los parámetros establecidos por las reacciones de QPCR y procedimos a correr las muestras. Bueno, en cuanto a los resultados que se obtuvieron de nuestra actividad, estos son los resultados obtenidos por nuestro grupo, donde la primera columna refleja las curvas de amplificación y melting para el gen ACTB, en la siguiente columna se observan las curvas de amplificación y melting para el gen GADPH, y en la tercera las curvas de amplificación y melting para el gen CXL8. Como se puede ver a primera instancia, y que fue lo que se nos señaló como retroalimentación, es que estas curvas no son las correctas, ya que no hubo amplificación y no se detectó nada en el equipo, por lo cual se nos recomendó, y fue lo que nosotros hicimos, tomar los datos del otro grupo de laboratorio que sus resultados fueron los óptimos. Entonces, en esta primera diapositiva encontramos los resultados con las curvas de calibración para los primers o para el gen CXL8, donde la primera gráfica que se puede observar es la curva de disociación o melting. Luego se observa abajo de esta la curva de amplificación, y al lado podemos observar la curva estándar o de calibración que se realizó para las muestras, donde nuestras compañeras señalaban que de 1 era de la dilución 1, de 2 la dilución 2, de 3 la dilución 3 y así sucesivamente todas, donde se n era el control negativo. Y en el posterior gráfico de la curva de calibración de las muestras, MK correspondería a la muestra 1, MT a la muestra 2, ML a la muestra 3 y MI a la muestra 4. Esto se da ya que ese mesón se componía solo de 4 compañeras. Bueno, en cuanto a las curvas que se obtuvieron para los primers GAD-pH, eh, también en primera instancia podemos encontrar la curva de disociación o melting, posteriormente se observa la curva de amplificación y al lado podemos ver la curva de calibración, donde ocurre lo mismo, que de 1 va a ser la dilución 1, de 2 la dilución 3 y así, y también se sigue el mismo orden para las muestras. Luego los resultados para el gen ACTB, donde podemos también observar en la primera gráfica la curva de melting, segunda gráfica la curva de amplificación y la tercera gráfica, que es la de al lado, es la curva de calibración. Señalar también que todas las gráficas han mostrado un control negativo sin amplificado o con picos menos elevados, por lo cual es correcto y se aceptan estas curvas. Bueno, entonces, empezando con la discusión para el gen ACTB,
podemos ver que las curvas de amplificación van a presentar una fase exponencial que es limpia y ordenada entre las diluciones, lo que nos va a reflejar una eficiencia que es apropiada y con una linealidad estable en el tiempo. Además, el CT va a ser consistente lo que nos indica que el gen housekeeping es estable. La curva de melting además exhibe un único pico, aunque se pueden observar los dímeros, pero se ve un único pico, lo que confirma la alta especificidad del producto y la ausencia de señales inespecíficas que se pudiesen haber dado, que en este caso, como dije, no ocurrieron. En cuanto al gen GAD-PH, se observa una amplificación que es temprana y robusta, lo cual es coherente con su elevada expresión y con los adecuados primers que se utilizaron. Las diluciones van a mantener un paralelismo entre sí, lo que indica eficiencia cercana a la ideal. La curva de melting además nos muestra un único producto amplificado, lo que refuerza la estabilidad o respalda la estabilidad del gen como un control interno. Además, los controles negativos, como señala incluso en los resultados, permanecen sin señal, lo que descarta cualquier tipo de contaminación. Aunque CXCL8 no es un gen constitutivo, las curvas muestran un comportamiento logarítmico claro con amplificación ordenada entre los ciclos esperados y buena separación entre diluciones. Melting también revela un único pico, demostrando especificidad y ausencia de artefactos. El control negativo nuevamente no presenta amplificación, lo que respalda la fidelidad del proceso. Y en una discusión en general es que la comparación entre las corridas fallidas iniciales y las gráficas correctas permiten identificar que las fallas no se relacionaron con los primers ni con la expresión de los genes, sino con controles metodológicos. La ausencia completa de amplificación y de picos de melting en la primera instancia sugiere problemas como pipeteo incorrecto, adición insuficiente o equivocada de master mix o primers, degradación de ADN, errores en la carga de placas o falla en la preparación de las mezclas. Las gráficas correctas, en cambio, demuestran condiciones óptimas, amplificación logarítmica consistente, linealidad entre diluciones, un único producto específico en las curvas de melting y ausencia de señal en los controles negativos. Y como conclusión, la actividad permitió conocer y ejecutar especialmente la qPCR, analizar valores de fluorescencia y CT y utilizar el software ARIA-MX para interpretar los resultados. Las gráficas correctas mostraron amplificaciones eficientes, lineales y específicas para los genes housekeeping, confirmadas por curvas de melting, picos definidos y curvas estándar que evidenciaron buen desempeño de los primers. Los errores de la primera corrida, como la ausencia de amplificación y de picos en la curva de melting, se asociaron a fallas técnicas como pipeteo incorrecto o problemas en la preparación del master mix, sin comprometer la validez del diseño experimental, y en conjunto se cumplieron los objetivos de la actividad, demostrando la utilidad y confiabilidad de la PCR en tiempo real bajo condiciones adecuadas.